Gracias, amigas y amigos de YouTube. Hacía meses que no les entregaba un video sobre el tema de Ucrania, esa guerra extraña, y analizar ya de manera más reciente el tema del colapso de Ucrania. ¿Cuál es la verdadera víctima en esta guerra? Metámosle la lupa a Ucrania a ver, dentro del país más corrupto de Europa, ¿cuál es la verdadera víctima? ¿Quiénes ganan en la guerra de Ucrania? Porque ya estamos manejando, los analistas, un escenario post-Ucrania, o sea, después de la guerra de Ucrania. A Ucrania la han soltado en banda. Estamos en un escenario post-Ucrania. Ya Ucrania les hiede a los globalistas. Ya Ucrania le molesta a los grandes poderes que produjeron esta guerra, en la que, sin lugar a dudas, les aseguro que la verdadera víctima es Ucrania. Ucrania tiene demasiados problemas y es imposible, por si acaso alguno de ustedes lo pensó, es imposible que Ucrania derrotase a Rusia. Fíjense que hablé en términos del pasado. Es imposible. Nada más hay que chequear la historia y veréis que es imposible. Nada más hay que chequear las capacidades de uno y de otro para ver que es imposible. Entonces, los armadores de la guerra, los dueños de la guerra, los dueños de la violencia, los que organizaron esa guerra, que la diseñaron o la diseñó la RAND Corporation, Research and Development, la RAND, en Estados Unidos, un think tank pagado por dinero de los contribuyentes vía el ejército o US Army, el ejército de Estados Unidos. Ellos diseñaron la guerra y ellos sabían que es imposible, se lo he dicho como 4 veces, que Ucrania vaya a derrotar a Rusia. Eso es imposible. Eso es una guerra proxy, es decir, una guerra de proximidad, porque les explico. Las grandes potencias no pelean en sus territorios continentales. Es impensable que Estados Unidos ataque a Rusia en su masa continental. Y es impensable que Rusia ataque a Estados Unidos o a China en su masa continental. Entonces, ¿qué hacen? Tener un aliado proxy. Por ejemplo, Taiwán es un estado de probeta hecho en laboratorio para que Estados Unidos tenga un aliado incondicional hecho por ellos mismos frente a China. ¿Se lo expliqué? Claro. Entonces, ¿cuál es el proxy de Rusia? Bueno, en este caso es Ucrania. Entonces, Ucrania está en un estado de colapso, pero vamos a hacer un paneo, una línea de tiempo que ayuda mucho a entender lo que está pasando. Este saco se ve negro, pero este saco es azul marino, el azul Blue Navy. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hemos llegado al colapso de Ucrania? ¿Cómo hemos llegado a la destrucción de la economía europea desgarrada? Tenemos que devolvernos a 2014. En Ucrania tumbaron al presidente Yanukovych, un golpe de Estado patrocinado, supervisado, ya ustedes saben por quiénes, y las repúblicas de Donetsk y Lugansk en la sección del Donbass se declararon su independencia e inmediatamente entraron a la Federación Rusa. Esta guerra de Ucrania no es por tierra, pero sí es por territorio. ¿Por qué no es por tierra? Porque Rusia tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados de extensión, el país más grande del mundo, y tiene 11 usos horarios, 11 horas diferentes. No necesita tanta tierra, pero sí necesita Ucrania y sí necesita a Crimea, que en un referéndum del 92% de los ciudadanos de Crimea dijeron lo que ellos son, en verdad, porque ellos son rusos. A nivel histórico, a nivel cultural y a nivel civilizatorio, no solo los de Crimea, los crimeanos, creo que se llama así el gentilicio, y los ucranianos son rusos. Ambos. Entonces, la división política es la que crea un lío. Entonces, tumban a Yanukovych en 2014, ¿verdad?
y llegan una represión desatada. Más bien me adelanté cuando entró el señor, el actor cómico que es Zelensky, que es el actual presidente de Ucrania, que suspendió las elecciones por la guerra, y mientras tanto él sigue ahí, hasta que le dé su gana, vamos a dejarlo ahí. Entonces, luego vienen los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, en 2015, que en su mismo nacimiento se sabían que no iban a ser cumplidos. La ex canciller Angela Merkel lo dijo a sí mismo y la historia le dio la razón. Entonces, llegó el señor Zelensky, que le pasa un caso muy importante, que mucha gente que van a ver este video y que le van a dar me gusta y que se van a suscribir a mi canal General Arias Matos no sabían. Y es el siguiente. Zelensky participó como actor cómico en una película en la que un cómico, un actor mediocre, es apoyado por un señor multimillonario para alcanzar la presidencia de su país. Entonces, se dio en la película que él alcanzó, él actuando en esa película, la presidencia de su país. Y después se dio en la vida real lo que ya nos habían anunciado, con una programación predictiva, en la película que la distribuyó, adivinaron, la distribuyó Netflix. Entonces, esta guerra de Ucrania es una guerra proxy, es una guerra de patrocinio. Ustedes no ven que van mandando armas, mandan tanques, mandan F-35, mandan bombas de racimo, con una carga de uranio empobrecido que le produce cáncer al que hace contacto con ellas. Y entonces es una guerra de telemaratón. Cada quien va aportando lo que entiende que le puede servir a Ucrania para pelear su guerra imposible con Rusia. Y entonces esa es una forma de Estados Unidos barra la OTAN, que son 32 países, debilitar y pelear contra Rusia y traer intranquilidad, entorpecer su desarrollo. Fíjense cómo le pusieron un paquete de sanciones económicas, le incautaron un oro que estaba guardado. Yo no sé por qué las potencias tienen que estar guardando oro en otros países que son potenciales enemigos, no me lo explico. Entonces, esta guerra, no solo la gran víctima, como dijimos al principio, es Ucrania, sino también que estamos ante la muerte de Europa. Estamos ante el próximo colapso del euro. Estamos ante el desastre de la economía europea. Estamos ante la destrucción de la empresa automotriz, no solo europea, sino alemana y francesa. Alemania era el motor económico de Europa, con estabilidad política en aquellos 4 periodos de Angela Merkel, 16 años de gobierno. Y entonces, principal víctima, Ucrania, porque una pregunta sencilla. La guerra comenzó formalmente con la operación militar especial en Ucrania, que anunció Rusia, pero es una invasión militar. Lo que pasa es que te lo dicen con un eufemismo, una palabrita que no moleste. Comenzó el 24 de febrero de 2022, casi en los mismos días en que se cerró la pandemia. Ojo, para la pandemia y comienza una guerra. Entonces, esa guerra con una Ucrania que es el país más corrupto de Europa, con muchos problemas, con un Zelensky que ha violado los derechos humanos, ha cerrado partidos, ha encarcelado opositores, ha cerrado canales de televisión y periódicos si no hablaban favorable a él o si no hablan favorable a él. Pero eso la prensa no lo explota porque Zelensky es el santico de Occidente, es el angelito de Occidente que anda en su ridícula camiseta de combate, pero no está combatiendo nada porque no va a pelear nada. Entonces Ucrania tiene un colapso económico, hay desabasto en todo, hay un estado de guerra, hay inseguridad, las exportaciones están paradas, se detuvo el acuerdo de granos con Rusia, oigan eso, los servicios están colapsados,
casi no hay energía eléctrica y el desarrollo esperado de cualquier país cuando entra en guerra, pues está en pausa. Entonces, el escenario global de los intereses ya hizo el daño necesario a Ucrania. Ucrania ahora va a un proceso rentable, porque la paz no produce dinero. ¿De qué? De reconstrucción. Cuando haya un supuesto acuerdo de paz, o Zelensky coja un maletín de dólares y se vaya y huya a alguna de sus casas, que ha comprado 4 mansiones en los últimos 2 años, incluso una en Egipto, de varios millones de dólares. O sea que alguien que le ha ido muy bien en la guerra es al señor Volodymyr Zelensky, el cómico que tuvo suerte, hizo una película y de ahí lo pusieron como la figura, una figura hombre del año y todo. Eso es para que ustedes vean. Entonces, el escenario, según se acaba de cerrar formalmente la guerra de Ucrania, pues nos vamos a meter, hubo otro escenario que surgió el 7 de octubre del 23, que fue el conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, porque Palestina no se menciona, pero las tierras que tiene Israel son palestinas, porque esa tierra entera se llamaba Palestina. Entonces, ten claro que hay una guerra proxy entre Estados Unidos / OTAN contra la Federación Rusa, y hay otra guerra entre Israel y Palestina, que no lo han dejado ser Estado, en Gaza. Es así. Entonces, ahora hay un nuevo escenario que comenzó con la agresión y el bombardeo el 1 de abril. ¿Qué pasó? Que Israel, la aviación israelí, tal como yo había predicho o había presentado ese escenario hace 2 años y hace unos 5 o 6 meses, bombardearon, mataron al general Mohammad Reza Zahedi y 5 o 6 militares más. Bombardearon un complejo diplomático donde está la embajada, al lado está el consulado de Irán, la República Persa. ¿En dónde? En Siria. Entonces hay un nuevo escenario violento, un nuevo escenario de guerra, y hay otro escenario latente. Fíjense que en ese escenario de Irán-Israel hay problemas serios de probable ataque con bombas nucleares. Ahora sigo con la tesis. Yo dudo que los mismos dueños que quieren adueñarse y gobernar el mundo, el gobierno mundial que viene pronto, yo dudo que quieran destruir por medios nucleares el mundo que ellos están gobernando desde ya, pero que lo quieren gobernar y tenerlo todo en un gobierno mundial, en una escena totalitaria, que eso se está desarrollando. Entonces, dentro de eso, parece que Dios ha detenido esa probabilidad de que probablemente probablemente Irán tenga ya capacidad nuclear, haya logrado en sus instalaciones secretas o visibles enriquecer uranio al 90%, que es ya el nivel o el rango de enriquecimiento necesario para hacer bombas nucleares. Pero Israel tiene cerca de 300, 400 bombas nucleares, no se sabe, porque ellos comenzaron su plan en secreto, no permiten ni permitieron la visita a la Organización Internacional de Energía Atómica, ni le dicen a nadie las bombas que tienen. Y dentro de eso, nosotros estamos en un caldero geopolítico en llamas. Quizá la mecha nuclear ya está encendida. El problema es quién aprieta el gatillo primero. Quien apriete primero muere de segundo, porque es una destrucción mutua asegurada, una MAD, M-A-D, que significa loco en inglés. Entonces, latente, hay un escenario, y es el escenario entre la probable guerra proxy entre China, sí, entre China y Taiwán, que Taiwán, que es hasta más chiquita, le llevamos 12.200 kilómetros cuadrados, la parte española le llevamos, es probable que comience una guerra instigada por Estados Unidos, apoyada por la OTAN contra China. Entonces ese escenario se lo dejo ahí, ya casi 15 minutos.
suscríbase al canal, que este fin de semana, si Dios quiere, tenemos que llegar a los 90 seguidores más que me faltan para tener los 10,000 y recibir el certificado de la empresa YouTube. Entonces, denle me gusta, que esto va subiendo, nos vamos viendo dentro de esa larga longaniza de videos a nivel global, son millones de videos. Entonces, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo para que lleguen estos análisis a más personas. Muchas gracias.